gente que más delinque es la gente más vulnerable y más pobre. Y seguramente los Pero no que tiene tienen que relación ver... con la inmigración. Sí, claro que sí, porque la gente que es inmigrante, mucha de esa gente que llega aquí es inmigrante, no tiene nada y delinque. No estoy justificando ningún tipo de delito, ¿eh? Pero me gustaría saber en qué tipo de delitos también hay más que otros y qué se hace para que eso no sea así. Porque, por ejemplo, ayer, ¿no? Fue ayer, o antes de ayer, cuando un señor mató a sus 2 hijas de 3 y 4 años, él era de aquí, la que era de fuera era ella. Eso no se dice nunca, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es ver las estadísticas en realidad. Yo no suelo asociar inmigración con delincuencia, lo que asocio es pobreza con delincuencia. Eso sí lo asocio. Y eso no es que lo asocie aquí, lo asocio en todo el mundo. Y la verdad, la realidad es que la población inmigrante está, la mayoría, en situación más vulnerable y de más pobreza, porque, por ejemplo, aquí el problema es que a la gente le venden los números, pero no le dices por qué pasan las cosas. Tenemos una ley de extranjería que es un llamado a la delincuencia de la gente que es de fuera. Me voy a explicar. Tú tienes una ley de extranjería que te dice, aquí que no venga nadie. Es lo que dice la ley de extranjería, aquí no puede venir nadie. Pero si vienes y consigues sobrevivir como puedas, 2 años o 3 años empadronado como puedas, comes de lo que pilles, haces lo que veas, trabajas en negro, delinques, lo que sea. Si tú consigues estar aquí 2 años y luego comprobar el arraigo, te damos los papeles. Pues la gente que piensa, pues yo me voy allí, estoy 2 años como pueda, como sea, algunos delinquirán, otros serán pasto de los trabajos en negro y serán explotados laboralmente y demás, porque el objetivo que es llegar a los 2 años para que me den los papeles. Entonces, lo que tenemos que hacer es, o no viene nadie, haces una ley que diga, aquí no viene nadie que no venga con contrato de trabajo y sale todo el mundo fuera, o al revés, o dices, mira, te doy 6 meses para venir a trabajar y si no los 6 meses te va, yo qué sé, un poner, ¿no? Que dicen por ahí. Pero lo que no puedes hacer es decirle a la gente, no puedes venir. Pero si vienes y no te pillamos, te damos los papeles. ¿Pero eso es así? Eso es así, claro que sí, esa es la ley de extranjería, es así. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Esa es la clave. O sea, la ley te está diciendo, y además vamos a añadir más, o sea, la ley te está diciendo, exacto, o sea, no vengas, pero si vienes y sobrevives, te doy papeles. Entonces te voy a dar papeles, pero es que además te está dando una vía para sobrevivir. Y es que, por un lado, te dice que la reincidencia en hurtos no está penada, o sea, tú puedes ir robando siempre y cuando siempre y cuando siempre y cuando lo hagas sin violencia y no te pases de un cierto nivel de hurto de dinero, tú puedes ir pasando por el juzgado tantas veces como sea necesario, 100, 200, 300 veces durante esos años en los que tú tienes que sobrevivir de alguna forma. Y segundo, también otro tema que aquí hemos tratado muchas veces, la famosa ocupación. Es decir, en el momento en el que tú puedes demostrar que llevas más de 3 días en aunque sea un infrapiso, es muy difícil sacarte de allí. Por tanto, es que la propia ley te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Llegar como sea, ya sea como los más privilegiados llegan o como turista o a veces incluso con un visado de estudiante. En avión. Sí, la mayoría en avión, bien vestidos con su maleta. Sí. Y otros, pues más pobres, más desgraciados, llegan en barca, caminando, como sea. Pero la cuestión es que tú llegues y empieza a contar el reloj. Y aguantes como sea, hurtando de vez en cuando, porque la ley te está diciendo, hurta, porque si además la ley te dice, es que no puedes hacer nada más. Es que la ley te está diciendo es que no puedes trabajar legalmente ni ilegalmente. Si te encuentran trabajando ilegalmente, o sea, no a ti, pero al que te contrate ilegalmente. Perdón. Pero no había llegado a pensar que eso era así, la verdad. Claro. Diciendo exactamente lo que tienes que hacer. Y al cabo de unos años, tú demuestras que has estado aquí, que has sobrevivido y adelante. Bueno, vamos a ver. Muchísimos de los delincuentes que delinquen aquí en España ya eran delincuentes en sus países de origen. Esa es otra. ¿Vale? Esa es otra. Sí. No estamos hablando de personas que yo creo que sospecho que serán la minoría, a las cuales una situación de marginalidad o pobreza ha llevado a delinquir, que en cualquier caso serían delitos para poder alimentarse o para poder sobrevivir. Pero cuando un extranjero comete una agresión sexual, ¿es porque la pobreza o porque la legislación lo ha empujado a ello? Cuando un extranjero agrede a una persona con una navaja, le pega un navajazo en la calle o un machetazo a otra persona de su propio país, ¿es porque la pobreza
o la legislación mal diseñada lo ha empujado a ello. No nos equivoquemos. Están robando miles de móviles. Perdón, una cosa... En un solo día es porque Adrià, la legislación considera que los móviles son un hurto. Vamos a ver. Y por tanto la legislación te está diciendo roba móviles en vez de robar otra Tenemos cosa. que abandonar ya este, llamémosle prejuicio, concepto, que siempre ven el delincuente, siempre intenta encontrarle una justificación a la delincuencia. No estamos justificando. Hay muchísimas personas. Estamos denunciando. Bueno, ¿me permitís acabar, por favor? Que ya hemos escuchado vuestros argumentos, pero el mío no lo puedo desarrollar. Lo que quería decir es que muchísima gente, aun encontrándose en situaciones de marginalidad y de ilegalidad, opta por hacer muchísimas cosas, por trabajar ilegalmente, por pedir en la calle, por hacer cualquier cosa antes que por robar y mucho menos por agredir a otras personas. Esos inmigrantes que están sufriendo esa situación merecen todo mi respeto y toda mi consideración. Pero no nos engañemos, hay muchos que ya eran delincuentes en su país y que siguen siéndolo aquí. Y con esas personas deberíamos ser implacables. Los delincuentes que cometen agresiones, que utilizan la violencia en nuestro país, deberían salir con todo, permitidme este lenguaje, con una patada en el culo y se los devolvemos a su monarca o se los devolvemos a su sátrapa correspondiente. Porque nosotros tenemos derecho a escoger quién entra en nuestro país. No estamos condenados a que por cada 10 personas decentes y trabajadoras que entren, tengamos que cargar con 3 o 4 delincuentes del rey de Marruecos o de cualquier otro sátrapa de África o de otro país. No estamos obligados a ellos, no tenemos por qué resignarnos. Podemos escoger a los inmigrantes que queremos, necesitamos inmigrantes como tantísimos que hay, muy trabajadores y muy honrados, pero los delincuentes los tenemos que expulsar y no tenemos que siempre rodearlos de esta justificación de que es la pobreza lo que los hace así. A un violador no lo hace la pobreza y la inmensa mayoría de las agresiones sexuales que se están cometiendo en Barcelona, en Cataluña, en toda España, las están cometiendo extranjeros. Pero ¿de dónde sacas ese dato? Oye, bueno, este dato es... Oye, pedías el dato. Ricard Fernández Deu estaba dando unos datos. ¿Por qué los has obviado de esta manera? No, pero no estaban dando los segregados por delito, que es lo primero que yo he pedido. No, es que ¿dónde sacas ese...? Mira, las agresiones sexuales... Cuando quieras te los traigo. Y además sabes que es así, Nuria, sabes que es así. Que agresiones sexuales, problemas de violencia en el hogar y todo tipo de delitos, todo tipo de delitos, hay una proporción de extranjeros muchísimo mayor que nacionales. Pero vamos a ver, escúchame, en el tema no es la pobreza, Nuria, no es la pobreza, es la cultura. Tú acabas de decir que en las agresiones sexuales hay mucho más extranjeros. Déjame solo un segundo. No es verdad, porque la mayoría de las 4 agresiones, o sea, se denuncia una agresión sexual cada 4 horas. La inmensa mayoría son de conocidos y del ámbito del entorno de la víctima. Muchas son de la familia y no todos son inmigrantes. Lo que quiero decir, que es lo primero que yo he pedido, que yo lo que quiero ver es disgregados delitos por delitos, quién está cometiendo los delitos, porque si no, ¿cómo vamos a abordar los delitos? Es que claro, lo fácil es decir, venga, todos son lo mismo. Es que no es así. Creo que hay varias cosas. La primera es que siempre que hay diferencias económicas importantes entre territorios, existen olas migratorias. Existe en América Central con Estados Unidos, y existe en Europa con África, y existe en Asia también entre países asiáticos. O sea que esto tampoco va a cambiar, porque resulta que España tiene una posición geográfica que a 14 kilómetros de un peñón que está en el sur hay un mundo diferente que está a 14 kilómetros, no un océano de distancia. Y esto pues es lo que hay y no lo vamos a cambiar. Con lo cual, la inmigración está. Hay cuestiones de la inmigración que se confunde, y yo creo que es normal que los ciudadanos y hasta los opinadores a veces se confundan, pero yo creo que lo que es irresponsable por parte de los representantes públicos es el cuñadismo y no la concreción, al menos, de datos o de puntos, ¿no? Y es aquí donde nacen las teorías más radicales, los populismos y los buenismos, por otro lado. Entonces, vamos a separar cuestiones. Inmigración, delincuencia, etcétera. Ya hay datos que Ricard el otro día mencionaba, no los tengo delante, pero sí que hay una cuestión que es importante, que me parece relevante, porque cuando hablamos de inmigración, ¿hablamos de toda la inmigración o hablamos de una inmigración en concreto?
porque es en esencia lo que más impacta, y ahora no hablo de la delincuencia solamente, sino de otras cuestiones. No tengo los datos, con lo cual no puedo valorar en este sentido. Lo que más impacta es cuando la escala de valores occidentales que nos hemos dado entre nosotros, entre los cuales figuran las libertades públicas e individuales, la igualdad de género entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera, y el sometimiento a la ley que entre todos nos hemos dado, chocan con unos valores de unas personas que creen que hay una ley de un abstracto que está por encima. Tú eres una persona religiosa, pero en ningún caso vas a plantear que las leyes españolas estén sujetas a las leyes de Dios, porque tu religión es tuya y la puedes practicar libremente, faltaría más, y tener fe y todo lo que quieras, y me parece muy bien. El problema es cuando hay una parte de la población, y me parece que, que está bastante claro de quién estoy hablando, que no puede entender o no quiere entender que en Europa occidental se respetan los valores occidentales y que si vienes aquí tienes que respetar eso, y que las leyes de aquí, por mucho que creas que tu Dios es muy importante, tu Dios no pinta nada. Tu Dios no pinta nada en las leyes de mi mundo. Igual en el tuyo sí, pero para eso el mundo está lleno de teocracias y puedes irte allí. Y esto es un elemento que es lo que confunde el debate en inmigración, islamismo, etcétera, etcétera. Aquí hay una anécdota muy relevante. Yo vengo de un pueblo del Maresma, de Premià, que desde hace muchos años ha recibido mucha inmigración. Las primeras olas migratorias de países, digamos, musulmanes o de personas que practicaban el Islam, estas personas venían, se integraban y lo primero que hacían era quitarse el velo e integrarse en nuestras sociedades. Llegó un punto que esos grupos fueron bastante grandes y lo que se envió son unas personas que tenían la función de control y adoctrinamiento de estos ciudadanos, llamados imanes. Y esta gente hizo que muchas de estas mujeres y de estas familias que habían venido y se habían occidentalizado debían no hacer eso, y se volvieron a poner el velo y tuvieron un grueso suficiente de personas para crear, con perdón, un gueto que va contra los valores o que es diferente a los valores occidentales totalmente, porque además es muy curioso, porque si tú te fijas en países que son hasta teocracias islámicas, resulta que los valores occidentales a día de hoy van a... Tú puedes ir hoy a Dubái y bañarte en bañador, no pasa nada en la playa. Sí, ya. Pero es que hace unos años te cortaban las manos y resulta que aquí tenemos que venir con una parte retrógrada. ¿Qué quiero decir? Que aquí confundimos muchas cosas. El problema, en mi opinión, es que primero inmigración habrá siempre y es necesaria porque las pirámides poblacionales que hablamos anteriormente son las que son, punto y final, y no hay más tutía. Ahora bien, dentro de la inmigración que tenemos por proximidad, resulta que 14 kilómetros o 17 kilómetros tenemos un país o unos países, el mundo del Sahel, etcétera, etcétera, donde el islamismo radical ha tenido fuerza. Lo que hay que combatir es esto. Lo que hay que combatir es la idea de que tu Dios abstracto, con perdón, o que creas, tú creas lo que quieras, pero las leyes de aquí no influye. Y aquí lleva el populismo. Porque solo, perdona, solo acabo con tres palabras. ¿Qué deberían hacer, en mi opinión, los políticos de este país? Acaba, Vale integración, vale empatía, pero también disciplina. Aquí el buenismo ha llevado al populismo, es decir, quitarse las responsabilidades de encima ha llevado a que ahora todo el mundo se estira. En Italia manda una señora que se llama Giorgia Meloni, que teóricamente era muy mala y resulta que lo está haciendo bien. Y en Francia va a mandar una señora que se llamará Marine Le Pen y todo el mundo se va a... ¿Pero por qué? Pues porque nadie ha querido afrontar estos problemas. Dos cosas que yo creo que son muy importantes. Número uno, la inmensa mayoría de los rumanos que trabajan en este país son gente decentísima y honradísima y trabajadora. Claro, y también la inmensa mayoría de los marroquíes. O sea, pero eso no quita, insisto, en que sean rumanos, dominicanos, venezolanos, o me da igual, aunque sean más blancos que la nieve y más arios que... Me da igual, me trae sin cuidado el color de su piel, me trae sin cuidado otras consideraciones. Son gente honrada que quiere trabajar, que quiere ayudar a los españoles a salir adelante. Tienen las puertas abiertas. Son delincuentes que lo único que están haciendo aquí es robar, agredirse. Entonces fuera, y me da igual que sean marroquíes, rumanos o lo que sea, la mayoría son gente honrada. No tiene nada que ver. Bueno, pues él todavía no ha hablado. Ah, pues ya está. ¿Vale? Adrián. No, ni... Adrián. Bueno, yo creo dos cosas. Una,
a ver, Roger ha dicho vamos a ordenar, pero yo creo que has hecho una mezcla interesada de cuestiones que por un lado hay los valores y la religión y lo que tú quieras, y por otro lado hay la cuestión de la delincuencia. La delincuencia es una cuestión objetiva, es una cuestión que está bien definida en el Código Penal y se puede discutir sobre leyes y se puede hablar sobre si esas personas violan o no violan esas leyes. Los valores son otra cuestión y a ti te puede molestar más o te puede molestar menos y puedes considerar que hay unos valores de Europa Occidental y además, seguramente en esta mesa no nos pondríamos de acuerdo en cuáles son los valores de Europa Occidental y no digamos ya si empezamos a hablar con todos los Pero con todos los que son valores de derechos humanos. Eso sí, ¿eh? ¿Puedo contestar? Si no nos ponemos de acuerdo en eso, Adrián, yo ya me quedo... No, porque tenemos perspectivas políticas diferentes y tenemos valores políticos diferentes. Pero una cosa son los valores y otra cosa son los derechos. Los valores no son derechos. Aquí el problema es... No le daré más vueltas, pero yo creo que... En la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿tú crees que no nos vamos a poner de acuerdo, por ejemplo? ¿Sabes qué pasa, Juan? Seguro que sí, pero seguro que entendemos de forma diferente la igualdad entre hombres y mujeres, porque hay gente... No lo creo, ¿eh? Hay gente... Sí, hay gente Hombre, lo que tenemos claro es que las mujeres no son esclavas, cosa que hay pero escucha, dejadme hacer una cosa, que lo hemos hablado un montón de veces. Acaba, por favor, Adrián, acaba. No, pues por ejemplo, en el caso hay gente que defiende que tiene que haber cuotas para mujeres en lugares de poder y hay gente que defiende que no. Y los dos lados defienden que están defendiendo la libertad de las mujeres. Sí. Esas son dos formas muy diferentes de entender el valor de la... Mira, el problema de lo que estamos hablando es que en este país nuestro se compran votos a cambio de velos. Así te lo explico. Porque a nosotros nos parece mal, a mí me parece una aberración. Me siento insultada como ciudadana cada vez que veo a una mujer por la calle, ya no con el velo, sino con el burka, que yo no sé cómo a nadie no se escandaliza, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora cuando lleguen las elecciones, muchos políticos de muchos partidos se van a ir a hablar con el imán. Sí, señora. Para que les dé los votos. Sí, sí. ¿Vale? Y entonces hay una total tolerancia, y ya no digo tolerancia, sino promoción de que esto, en lugar de una violación de los derechos humanos de las mujeres, es cultura... para que en lugar de tener que convencer a esa gente uno por uno para que les den sus votos, pues hablan con el imán, el mismo imán que tienen las mujeres, si es que las deja entrar, detrás de la mezquita porque no pueden estar en primera fila. Y entonces nuestros políticos izquierdosos, que son los que más van ahí porque todo es cultura, el progresismo y no sé qué, van a hablar con el imán, que es el promotor de la violación de los derechos humanos de las mujeres, en este caso, para que les dé sus votos. Y consienten, desde las administraciones públicas se consiente que esto sea así por 4 votos. Entonces, en este país lo que pasa es que se compran votos con velos, porque van niñas a las administraciones públicas de Cataluña a decir que están en peligro de matrimonios forzados y no se les hace caso. Que lo hemos denunciado aquí un montón de veces, que es que hay mujeres que se están jugando el tipo en Cataluña, en el Raval, en Tarrasa, en Sabadell, en Tarragona, intentando ayudar a crías que no se quieren casar con el primo que les impone su familia. Y eso está pasando aquí. ¿Por qué? Porque está pasando debajo de los ojos de nuestros políticos. Y cosas peores. Pero es que eso pasa así. Porque van a la campaña y hablan con el imán, se apañan los votos y se acaba el pringlao. Entonces, podemos estar quejándonos de los velos, de lo que queramos, pero la verdad es que se tolera y se promociona porque son votos fáciles de conseguir. El otro día hablaba con una chica que es regidora de un pueblito pequeñito del PND y decía, es que hay chicas con 20 años que desaparecieron de la calle hace 4 y ya no las hemos vuelto a ver. Y están en el pueblo, y tienen 2 críos, y están en su piso encerradas, o mujeres que llegan... Yo he tenido en el trabajo mujeres que llevaban aquí 4 años, mujeres jóvenes que no hablaban una palabra de castellano ni de catalán, porque no salían de su entorno, no salían, solo iban con su madre, solo iban con no sé qué, y han llegado al sistema de protección pública porque se han escapado de su casa porque no se querían casar con quien les querían imponer. Correcto. Y esto está pasando. Y esto está pasando aquí cada día. Entonces, si los partidos, digamos, sistémicos o mayoritarios no o hacen ver que este problema no existe, lo que ocurre después ya está visto. Ahora, se está viendo y va a pasar en las elecciones catalanas y en Francia llevan muchos años, porque nos llevan muchos años en el que, lo que decíamos anteriormente, ¿no? En que el problema no es que tú de base tengas una religión, me parece muy bien que creas en lo que, siempre que entiendas que esto se suscribe a tu esfera privada. En el momento en que hay un grupo y una persona que los controla, estamos mal. Y en Francia, pues la mitad de la población, casi la mitad, está dispuesta a votar opciones políticas que su primer punto no es la fiscalidad, la educación pública, la sanidad, los servicios sociales. No.
Su primer punto es este. O sea que esto a la gente le genera mucho interés. ¿Y qué ha pasado en España? Que esto hemos hecho ver que no. En Cataluña en particular se ha jugado una doble pirueta que aún ha sido peor, que es que en nombre del procés ha habido un buenismo, un traslado, digamos, a la izquierdización, que además es mentira, porque tú fíjate que desde hace un año, especialmente en el mundo de Junts, que han pasado de Yuppie Flowers, amigos de la CUP, a ser lepenistas. Vale, no nos vayamos por ahí porque si no... Vaya viaje que has hecho. En el Pleno del Congreso, este Gobierno y el Departamento del Ministerio del Interior ha trabajado de forma constante desde el verano de 2018 para conseguir una migración segura, ordenada y legal. No voy aceptar, admitir por parte de ningún grupo político, principalmente de la extrema derecha, que se identifique inmigración con delincuencia, que se identifique aumento de la inmigración irregular con aumento de la delincuencia, porque eso es absolutamente falso y no se corresponde con los datos objetivos. Espero que Javier esté contento ahora desde Comarruga para que vea que aquí somos plurales. Siempre lo hemos sido, ¿eh? Y lo seguiremos siendo. No nos casamos con nadie. Lo que sí es verdad es que algunos países, como Marruecos o como Turquía, han usado a su propia gente, a su propia gente que quería migrar, como arma de negociación. Y que todos sabemos que el rey de Marruecos, cuando se ha plantado frente a España o cuando Turquía ha negociado con la Unión Europea, les ha dicho: o me das tanto o te voy a abrir las puertas y te voy a mandar un montón de gente justo antes de las elecciones para que tus votantes dejen de votarte. Y eso es sus propios gobernantes usando a su propia gente, que es muy diferente de eso, la teoría del gran reemplazo, de una especie de gran plan para cambiar las sociedades. Solo una cosa más, porque yo creo que hemos dado una serie de vueltas sobre un mito que me parece que hay que desactivar. Ni España, ni Estados Unidos, ni quien sea, puede decidir quién viene y quién no viene. Puede afectarlo en parte, mediante las leyes, mediante siendo más duro o menos duro en las fronteras. Pero, como al revés de lo que decía Marlaska, de lo que decía el ministro Marlaska, no existe una inmigración segura, ordenada y legal. Porque la migración, por su naturaleza, es un proceso inseguro, desordenado y que muchas veces acaba en la ilegalidad. Lo niego sí, radicalmente. No existe ningún país porque para quien migra es un proceso traumático, y para la sociedad receptora muchas veces también ahora es un tienes la palabra, déjame traumático coger una porque llamada. a nadie le gusta convivir con la diferencia y es así. De la percepción de la delincuencia, porque la delincuencia muchas veces es no solo lo que pasa, sino lo que se percibe, ¿no? Antes hablaba Juan de ningún agresor sexual. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, Tony King. Acuérdate del caso de Tony King. Y era inglés. O sea, era un violador y asesino en serie en Inglaterra y llegó aquí, primero se cargó a Rocío Baninkoff y luego mató a Sonia Caravantes. Inglés. O sea, quiero decir, a este también hay que devolverlo y estoy de acuerdo porque no se te olvide una cosa. Yo soy súper punitivista. No punitivista, no. Ultra punitivista, es decir, sobre todo en estos temas. Lo digo porque hay que tomarse las cosas con rigor. La sensación de delincuencia en Barcelona. La última vez que los Mossos d'Esquadra hicieron una rueda de prensa sobre el estado de la ciudad y tal, explicaron que en Barcelona estaban operando 8 grupos mafiosos de trata de personas. 8, ¿eh? Y no eran marroquíes, eran rusos, del este, no sé qué, no sé cuánto. O sea, era otro tipo de delincuencia que eso genera, o sea, eso sí que revienta la ciudad. Lo que pasa que lo que vemos es los MENA, ¿no? Los MENA robando carteras, el otro que la lía en la Rambla del Raval. Esa delincuencia de baja intensidad, si me permitís, pero que genera muchísima alarma social, es un problema de gestión. Es un problema de gestión. No habrá policía suficiente, las leyes permiten, como decía Roger, que tú vayas hurtando, como decía Adrià, vayas hurtando y sin ningún tipo de problema porque por una puerta entras y por otra sales,
pero lo que los extranjeros que delinquen en España, y concretamente en Barcelona y en Cataluña, no son solo los nenes que roban las carteras. Aquí los que manejan el cotorreo de la delincuencia son otros que manejan mucho más en Barcelona y que sí que tienen un problema con el tema. Vamos a Murcia. No, yo iba a decir que lo cortés no quita lo valiente, que yo no quiero ni el marroquí de 15 años que a lo mejor está pegando puñaladas por un reloj en el Raval, ni quiero el mafioso ruso que trafica con armas o que trafica con personas. Pero una cosa es más gestionable que la otra, Juan. Y que vive en una mansión en la Costa del Sol. Yo no quiero delincuentes extranjeros en mi país. Punto. Quiero pelota. Delincuentes en general. Me da igual si son rusos, marroquíes. Delincuentes en general. O de delincuentes Cuenca, en general. Pero como ya probablemente tengamos más que suficiente con los nuestros, si encima somos un paraíso para los delincuentes. Pregunto. Me da igual que sean de guante blanco, que sean blancos, que sean rubios, que sean morenos, que sean bajitos, que sean altos. No tenemos por qué tolerar delincuentes de otros países. No es cierto, porque mira, ahora estamos hablando de Rumanía. Rumanía es un país que está en el espacio Schengen. ¿Cerramos el espacio Schengen? Pero pueden entrar. Puedo seguir. Entonces, después, es verdad que yo no creo tampoco en esas teorías paranoicas del gran reemplazo ni nada por el estilo. No creo que haya una especie de gobierno mundial que esté generando estos fenómenos. Creo que son naturales, consecuencia de... Pero sí que es verdad, y no podemos y tenemos que dejar de chuparnos el dedo, ¿vale? Y de movernos en grandes teorías filosóficas que se dan de bruces contra la realidad que nos está describiendo toda esta gente que llama y la que están percibiendo los ciudadanos. Es verdad que esos países algunos de ellos utilizan la emigración como un arma. Claro. Incluso os diría que en Venezuela, por ejemplo, ¿qué está haciendo el gobierno venezolano? Ha ocurrido un fenómeno espectacular y es que está bajando la delincuencia en Venezuela. Y esto se relaciona con el hecho de que se han enviado miles de delincuentes, bandas enteras de centenares de miembros, desde Caracas. Ahora están instalados en Nueva York. En Nueva York se llevan las manos a la cabeza. El nombre de Venezuela y los venezolanos se está asociando, desafortunadamente, a la peor delincuencia. Y lo mismo ocurre con Marruecos. Marruecos se libera de toda esta gente y nos la envían encantados a nosotros. No le ponen ninguna pega para que se suban un montón de ellos en barcos y vengan a nuestras costas. Y es una vergüenza el ministro de Interior que tenemos. Este hombre definitivamente ha perdido la cabeza. Y esa pérdida, o sea, eso que le ha pasado a su jefe, que le está pasando a él, nos está afectando de una manera dramática. Que este hombre que hace poco desmontó el mayor operativo que teníamos para control del narcotráfico en el sur de España, desmontó una unidad que era ejemplar, que estaba teniendo éxitos tremendos contra el narcotráfico, que ha provocado las muertes de 2 guardias civiles recientemente, que salga diciendo semejante estupidez. ¿Cómo que la inmigración? Además dice la inmigración irregular. ¿Cómo que no está relacionada con la delincuencia? Pero, Dios mío, ¿en qué manos estamos? Y evidentemente, cuando los ciudadanos, como los que han llamado aquí, escuchan a un responsable político, al ministro del Interior, ni más ni menos, decir semejante estupidez, pues cualquiera corre a arrojarse en los brazos de la extrema derecha, como la llama él. Hay un libro que se llama Factfulness, que para mí es una obra maestra para todos aquellos que nos gusta la política, la sociología, y todo lo que envuelve la sociedad en general, que indica y te enseña en datos cómo el mundo de hoy es mucho mejor que el de hace 50 años y cómo en general vamos a mejor y no a peor. Voy a esto porque este libro da un ejemplo que es lo que también nos puede pasar aquí. Cuando anteriormente Nuria hablaba de datos, yo insisto también en datos. Por una razón muy simple. Porque si no, la exposición en medios de comunicación, en noticias, etcétera, 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 puede dar la percepción de que hay cosas que están muy mal, igual no están tan mal, o cosas que están muy mal y parece que no lo estén. Con lo cual, vamos también a los datos y a ver, porque ahora esto está arriba y dentro de unos meses nos habremos olvidado de este tema y seguirá habiendo el problema. Entonces, oye, aquí hemos pecado de buenismo. Y el buenismo ha llevado al populismo. Primera exigencia, que los partidos, repito, más sistémicos, se pongan las pilas en esto y dejen de ser, dejen de ser buenistas. Segunda cuestión, ya sé que este tema nos remueve el estómago a todos, a mí también. Y cuando veo 3 imágenes y 3 noticias seguidas de no sé qué, me pongo de muy mala leche. Pero
Los políticos tienen que tener un poco más de cabeza fría y tienen que tomar decisiones bien, pero a la vez que no sean de estómago ni para perder o ganar elecciones. Orden, lo he dicho antes, disciplina, integración, trabajos de integración, y el que no se quiera integrar, pues oiga, los valores, o que yo repito anteriormente, necesitamos inmigración, pero los valores occidentales es el mejor invento de la humanidad. El mejor. Nunca en la historia de la humanidad se ha vivido tan bien, tan libre, y tan confortable y tan sano como se vive en la Europa occidental de los últimos 30 o 40 años. Con lo cual, lo siento, comparativamente... No hagas con la cabeza, Juan, porque el rey Luis XVI, que acabó mal, tenía una vida de una higiene personal mucho peor que el ciudadano que vive en el 10% más pobre de la sociedad. Pero ese es el método científico. No, perdón, no son los valores. vale, pero lo que quiero decir... pero comparaba, estoy diciendo hace 4 días también aquí se obligaba a las mujeres a quedarse en casa o necesitaban Adrián, la que autorización sí, del pero marido hoy ya no es para abrirse así. una cuenta corriente. Hoy ya no, bueno, ya, pues hoy afortunadamente y eso es en esta sociedad... en los años 70. Bueno, pues hace 50 años, pues estamos en 2024. Pero eso también era da valores igual, occidentales. 30, 40, lo que te estoy diciendo es que el mayor privilegio y suerte que tenemos los aquí presentes es que hemos nacido en el lugar más libre del mundo, Roger, y donde se vive mejor, y que nada Roger, ni nadie ni ninguna otra cultura... El problema es que ese bienestar material, esa sanidad, todo eso, estamos viendo cómo se deteriora desde hace... Estoy de acuerdo, por eso hay que tomar decisiones. Clases medias, son más las pobres. clases medias en los países occidentales y concretamente en España cada vez están viviendo peor. El acceso de las personas jóvenes a la vivienda cada vez es más complicado y más difícil. El acceso a un trabajo digno, bien remunerado, cada vez es más complicado y más difícil. Y simultáneamente todas esas personas que ven que tienen un acceso a la vivienda, al trabajo cada vez más complicado y más difícil, están viendo cómo sus barrios se están llenando de inmigrantes, que muchos de ellos no vienen a trabajar y a contribuir. Esa gente no tiene ningún problema con el inmigrante que trabaja codo con ellos, que viene a trabajar honradamente. Tiene problemas con aquel inmigrante que baja por la mañana, se lo encuentra fumando hachís, se lo encuentra por la tarde delinquiendo, está molestando a sus hijas, está molestando a su mujer. Tiene problemas con ese inmigrante, no con el inmigrante que ha venido a trabajar. Y cada vez hay más barrios así, y cada vez hay más españoles que están viendo sus expectativas vitales eso no es verdad. disminuidas. Eso no es verdad. En mi barrio, en La Pau, ¿Y qué ocurre? En que mi barrio, en La Pau, en los años 80, muchos de los políticos, no podías ir por la calle. Muchos de los podías ir por la calle, políticos, entre otras cosas porque muchas de las calles no estaban ni asfaltadas. Muchos de los y tenías a la políticos gente de los inyectándose en las esquinas. Muchos de los políticos de los intelectuales. Tengo una llamada esperando. No es verdad. Muchos de los políticos, de los intelectuales y de los periodistas que niegan ese fenómeno viven en barrios donde no sufren ese fenómeno. Solo es una cosa, es para matizar una cosa de lo que estaba diciendo Roger sobre los valores occidentales. Mira, es que a mí me da igual los valores que tenga cada uno, es que aquí hay que respetar los derechos humanos de la gente y punto. Wow. Cada uno puede tener los valores más raros del mundo y está bien que tenga los que quiera, pero una cosa son los valores y otra cosa son las leyes, y las leyes aquí tienen que respetar.